De vuelta estamos, queridos amigos, con el tema de la ley antipiropos, así se le denominó y causó un gran revuelo en el día de ayer. Por eso está con nosotros la diputada Ana Matilde Gómez, quien nos va a ampliar y explicar realmente el contenido de su propuesta. De igual forma nos acompaña la licenciada Liriola Lotó del INAMU. Bienvenidas. Ayer fue un día bastante movido con el tema, probablemente, diputada, y la confusión estuvo en el título. Se hablaba mucho de una ley antipiropo. Luego entonces hemos tenido acceso a la exposición de motivos que usted atinadamente nos ha entregado, donde podemos apreciar que claramente se trata más bien de una ley que procura erradicar y sancionar el hostigamiento. ¿Cuál es la motivación de su propuesta? El hostigamiento, entre otras conductas. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Lo primero que me gustaría decirle es que, y saludo a la directora del INAMU, lo primero que me gustaría decirle es que esto es un documento de derechos humanos. Esto no es un documento en contra del piropo. El único momento de esta ley en el que se menciona la palabra piropo y que es en el glosario donde está el listado de las expresiones, los conceptos para definirlos y alinearlos transversalmente durante la exposición de la ley o el desarrollo de la ley, es para compararlos exactamente con lo distinto que es el acoso callejero. Técnicamente, un piropo es entre personas, o debe darse entre personas que se conocen, una galantería, nadie está en contra de eso, si el receptor la acepta y si es una galantería dada en un lugar oportuno, en un momento adecuado, con una expresión respetuosa. Pero una vulgaridad dirigida por un extraño en un espacio público que atente contra la dignidad de la persona se conoce técnicamente como acoso callejero. Este documento lo que buscaba era hacerle justicia y mire, a lo mejor yo me equivoqué. Definitivamente esta sociedad a lo mejor no estamos listos para este debate. Esto ha sido una lucha largamente acariciada y anhelada por grupos de personas que entienden y padecen y otros que han estudiado el tema de la discriminación en sus distintas formas. Esta propuesta está apalancada en distintos instrumentos de derechos humanos, de los cuales Panamá es signataria, como la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, la erradicación de toda forma de violencia contra los niños. En todas sus manifestaciones. La erradicación de los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es un trato degradante que usted en su entorno laboral le digan el cojo, el orejón, el cabezón, y que usted sea ridiculizado por aquellos que piensan que están haciendo una broma o que la broma es a partir de su dignidad. Hay muchas personas que producto del hostigamiento, es decir, de la manera sistemática de afectarle su dignidad, porque le tocan la psiquis y le tocan la moral, son personas que han llegado hasta el suicidio. Sí, porque los marca. En otros países se conoce como bullying, el mobbing, el harassment, y hay figuras como la deserción escolar y el bajo rendimiento. En muchas ocasiones son el resultado de un ambiente hostil y del acoso, también moral, como se conoce en el entorno laboral. O sea, mire, ese documento es un documento trabajado técnica y científicamente. Mire, precisamente hemos hecho una extracción de los artículos que probablemente usted nos va a poder explicar en su amplia magnitud. Este proyecto de ley pudimos resaltar los siguientes artículos. El artículo primero, que establece que el objetivo de la presente ley es prohibir y establecer la responsabilidad por todo acto de violencia que atente contra la honra, la dignidad, la integridad física y psicológica de las personas. Es decir, proteger el derecho al trabajo en condiciones de equidad y establecer políticas públicas para prevenir estos actos conforme a las convenciones sobre los derechos humanos ratificadas por la República de Panamá. Por otro lado, el artículo 8 habla del incumplimiento de las medidas dispuestas en los artículos precedentes por parte de los empleadores superiores jerárquicos y que la víctima, obviamente, sea de estos hechos por las instituciones públicas o centros educativos, públicos o privados, sindicatos o gremios, así como organizaciones. La sanción será, como se establece, por multa de 550 balboas hasta $1.000 por la empresa, impuesta por la Autoridad Jurisdiccional de Trabajo. En base a estos artículos que nosotros hemos extraído, me gustaría su opinión y su visión con relación al objetivo específico de esta propuesta. Primero que nada es mejorar las relaciones humanas, establecer parámetros de estandarización. Las sociedades modernas, porque esto no es ni un invento mío, ni es una novedad de Panamá. Panamá es uno de los últimos países en entrar en estas leyes contra el hostigamiento, el acoso moral, el favoritismo y el sexismo.
que en realidad le hacen mucho daño a las personas que están en condiciones de subordinación o de menor poder. Lo que propone la ley es que haya mecanismos administrativos. Este documento, esta propuesta, que ni siquiera ha sido prohijada, yo no entiendo cuál es el alboroto. Yo he presentado 11 anteproyectos de ley que tienen que ver con el tema de corrupción, con el tema de ambiente, que tienen que ver con el tema de la tercera y cuarta edad o la protección de la vejez, una cantidad de proyectos, cosas que tienen que ver realmente con restablecer mecanismos que permiten o facilitan corrupción y comportamientos, otro tipo de comportamientos en la administración pública, y a ninguno se le ha dado tanta réplica. Esto ni siquiera ha sido prohijado, y lo único que propone es que a través de códigos de conducta, de reglamentos internos, de los estatutos, de organizaciones y gremios y de los entornos laborales, se desarrollen parámetros que permitan tener bien clara y definida para que haya concienciación y sensibilización respecto a comportamientos que tal vez se han practicado históricamente, pero que de alguna manera lesionan la dignidad de la persona que es la víctima y no el que es quien verbalmente ataca a otro. Más adelante le voy a preguntar cómo podemos probar, porque pareciera ser subjetivo el tema del acoso o hostigamiento callejero. Sin embargo, queremos compartir con nuestra compañera Ivette, que tiene unos mensajes a través de Twitter de personas que dieron su opinión al respecto. Adelante, Ivette. Claro, es que esta mañana aquí en Noticias AM les estuvimos invitando a que nos enviara sus comentarios sobre esta llamada ley antipiropos. Usted nos escribió a nuestra cuenta @TV Noticias y estas son algunas de las respuestas. En general, más o menos van por esta línea, la de Michael Martínez, quien dice: es ridículo el que estén invirtiendo tiempo y recursos en esta ley antipiropos cuando hay problemas más prioritarios. Pero también les comparto la opinión, por ejemplo, de Iris Ríos, quien dice: esta ley está perfecta porque a veces los hombres, de tanto halago, nos faltan el respeto. Milagros Villalobos, otra mujer, es quien dice: es una ley absurda, fortalezcan ayuda a mujeres maltratadas. Y también les comparto la opinión de Daniel Charles, quien dice: me parece bien, pero creo que hay que enfocarse en ley de responsabilidad civil en contra del Estado, malas calles. Retomamos la entrevista. Gracias, Ivette. Posiciones a favor, posiciones en contra, diputada. Sí, lo triste es ¿Algún que... estudio sociológico al respecto? Perdóneme un momentito, mire. Lo más triste de esto es que yo estoy segura que por una falla técnica de la Asamblea en que no se subió el documento desde el día que se presentó, que fue el 12 de febrero, todas las personas que opinaron, ninguna ha leído el contenido, porque esto no le resta ningún recurso al Estado, esto es parte de mi tiempo. Y ya le digo, parte de un documento que estaba prácticamente ya listo, trabajado por asesoras técnicas, por abogadas que han estado por años trabajando el tema de la discriminación en los distintos espacios públicos y privados, el tema del sometimiento de las mujeres. Una jovencita, usted sabe que también hay de todo, hay gente que sí se informa y se educa y lee. Y a veces uno se siente bien. Ayer recibí la llamada de una casa, donde una jovencitas, porque son educadas con mucho amor, son de padres profesionales, con una autoestima elevada, y dice: mire, ¿sabe por qué la apoyo, diputada? Porque hay que ser mujer para saber lo mal que se siente ser tratada como un pedazo de carne cuando uno va por la calle. Claro. Entonces, realmente esto no está en contra de ningún piropo, al contrario, lo que establece es la diferencia entre el piropo, que es entre personas que se conocen, y ese acoso callejero, que es esa forma sistemática de hacer expresiones que atentan contra el pudor, ya sea del hombre o de la mujer. Esto no es un documento solo para mujeres, aun cuando las cifras demuestran, hay estudios de organizaciones internacionales que demuestran que el 81% de las mujeres que son atacadas verbalmente llegan a ser toqueteadas públicamente en los espacios públicos, en el transporte público y demás, y que además terminan siendo atacadas físicamente. Y de esas el 31% son atacadas sexualmente. El acoso verbal, el ataque verbal, casi siempre es la antesala o el inicio de una situación de violencia extrema o posterior. Precisamente al respecto, su opinión, licenciada Liriola, como directora del INAMU, con relación a esta ley, porque existe la ley 63 también que esto señala incluso lo del femicidio, y también en su contenido habla y aborda el tema de acoso sexual. Sí, la ley, buenos días primero y saludo a la diputada, gracias por la oportunidad TVN. Me quiero referir, primero aclarar que la ley que tipifica el femicidio es la ley 82,
Y lo otro es que voy a ser muy responsable con la ley presentada por la diputada. Estamos en lectura porque ayer la conocimos, pero definitivamente en materia de derechos humanos las mujeres sí sufren hostigamiento y sufren favoritismo. ¿Pero esto no está regulado en el Código Penal? No. ¿El hostigamiento, No, el acoso El sexual? acoso sexual es la única figura el acoso que sí, existe. pero lo que la ley presenta es novedoso, ¿no? Son medidas No, administrativas, no tienen nada que ver con ¿Cuál es el penalizaciones. punto medio? ¿Cómo se va a probar el hostigamiento o Ahí el también acoso sexual callejero? Es una norma remisoria que lo que hace es mandar a todas las normas que existen ya administrativamente en la Ley de Carrera Administrativa, en el Código de Trabajo y en el Código Penal para aquellos que denuncian falsamente, para aquellos que simulan una situación de acoso o hostigamiento que no se da. La ley no busca, per se su objetivo fundamental no es la sanción. Per se, su objetivo fundamental es la sensibilización, la capacitación y los espacios de foro para educar, para que en las escuelas haya reglamentos, haya mecanismos, haya procedimientos, porque hay una gran cantidad de estudiantes que solo por ser diferentes, hay personas que solamente por ser diferentes son estigmatizadas. Y esta ley lo que buscaba, estoy segura que ya con el abordaje que se le dio desde el punto de vista mediático, esta ley no tiene ninguna posibilidad. Y mire, con toda honestidad, si no es el momento y no estamos listos para debatirla, bueno, enhorabuena, pues que tristemente... repensarlo. Yo le Ahora, diría, desde diputada, el si no hay más INAMU nadie- existe yo le alguna diría. cifra, por ejemplo, tenemos importantes cifras sobre mujeres, o sea, homicidios o femicidios a manos de hombre. ¿Pudiéramos tener o establecer una relación de lo que establece la señora diputada con relación a estos homicidios o femicidios? Tenemos cifras interesantes. Vemos que en el 2010, 72 mujeres resultaron muertas. En el 2011, 46, 2012, 53 y 2013, 50. En tanto que en el 2014, 40. En lo que va del año tenemos 8 mujeres. Aquí sería interesante establecer, porque obviamente la ley entra en vigencia en el 2013, ¿cuántos de esos homicidios o femicidios, porque hay que establecer la diferencia entre homicidio y femicidio, obviamente, podemos decir que pudieran haber sido víctimas de un acoso callejero o un acoso sexual previo o un hostigamiento, licenciada? O el Viola? acecho criminal, que también lo plantea la O el acecho criminal. Bueno, para cerrar mi opinión sobre la ley, debo decirle que, bueno, cuando uno pierde, no pierde la lección. Y creo que acá hay varias lecciones, ¿no? La primera es un poco consultar, no conocíamos, y usted me acaba de explicar la razón por la que no teníamos conocimiento de la ley, era que no estaba en la página web no estaba subida en la página web de la Asamblea y no la podíamos conocer. Yo creo que desde el INAMU estamos haciendo la lectura correspondiente para emitir el concepto correspondiente, porque yo creo que las mujeres están dentro de ese beneficio que presenta la diputada Ana Matilde Gómez. Yo no puedo decir cuántas mujeres de esta lista que usted ha dicho y nos ha presentado de homicidios y femicidios tenían un componente, ¿no? Un relacionamiento con esto de la ley. Lo que yo sí puedo decir es que, y quiero aclararlo, porque creo que es importante, hay una confusión. Y yo estoy aquí para aclarar eso. No todas las muertes de las mujeres, y tenemos 11 en lo que va del año. Y eso es grave. No todas las muertes de las mujeres son femicidio. El Código Penal habla de femicidios y también habla de homicidios. Los femicidios son aquellas muertes que una vez que uno aborda el tipo de relación que había entre la mujer muerta y su victimario al momento de los hechos, o si hubo una relación al momento de los hechos o anterior, estamos hablando de un femicidio, pero lo demás son crímenes comunes, homicidios y homicidios agravados. Creo que eso es importante para comenzar y que la gente, la sociedad en general vaya entendiendo que no todas las muertes de las mujeres se les pueden llamar femicidios, porque quedaría por fuera de la discusión y el abordaje las muertes comunes. El tiempo se nos agota y es un tema muy interesante y muy profundo que tenemos que abordar en otro espacio. Pero yo no quiero desaprovechar la oportunidad, señora diputada, para preguntarle sobre el caso Moncada Luna. ¿Qué opinión le merece el acuerdo al cual se ha llegado? Yo no me puedo referir en la opinión del acuerdo, porque eso lo tengo que hacer en una audiencia pública que se dará tan pronto se fije la fecha.
Lo que sí le puedo decir es que, en primer lugar, es un paso que está contemplado en la ley, es precisamente, y se da en tiempo oportuno, se da en el momento justo cuando la ley lo señala, después de la imputación, antes de la audiencia de formulación de cargos. Se da por el único que lo puede hacer de acuerdo a la ley, que es el señor fiscal, trabajado con el propio imputado, y que nosotras tendremos que entrar a conocer del acuerdo, ya le digo, en la audiencia donde el fiscal explicará cómo arribó a ese acuerdo, donde lo único que se puede hacer para entrar a desconocerlo sería que se hubieran dado 3 elementos, que se hayan dado violando garantías fundamentales, que se haya dado con algún tipo de acto de corrupción de por medio o que se haya dado con una banalidad por parte del fiscal en cuanto a la ligereza con que haya hecho la investigación. Así que hasta ese día pues hay que esperar y saber que los acuerdos son formas excepcionales de terminación de los procesos, es un elemento importante que trae al sistema, el sistema penal acusatorio, el sistema de persecución o de procesamiento penal, y que lo que buscan es exactamente la justicia retributiva, o sea, la justicia que devuelve a la sociedad parte de lo que ella ha sido afectada sin causarle nuevamente, o sea, todo un proceso que trae un desgaste. Sí, muchísimas gracias, agradezco su presencia aquí ambas por su participación, pero nos vamos con Gretel, que tiene más información.